Buenas tardes. Tengo el honor de presentar a un hombre que no necesita presentación para la mayoría de hospitalarios. José Carlos Bermejo Higueras. Religioso Camilo. Le doy las gracias porque acaba de llegar de México para estar con nosotros y esta noche nos deja. Pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, ha escrito un montón de libros, muchos. Enseña en muchísimas universidades. Le apasiona su trabajo. Y bueno, yo creo que es mejor que hable él que yo. También le gusta el cine, La Pantera Rosa, y quiero que lo escuchéis a él. Si alguien tiene el don de darse a los demás, seguro que es él. Muchas gracias por estar aquí. Tiempo es suyo. Gracias, Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, señor Sebastián, no le veo. Bueno, señor Francesc, muy buenas tardes. José Luis, querido. Pere, presidente y Maite. Gracias por invitarme, de corazón. Por segunda vez estoy en un contexto como este tan hermoso. La otra vez fue el año 2007, en la isla de La Palma. Me pedisteis algunos, en La Bonita, algunos temas relacionados también con el acompañamiento en medio del sufrimiento. Voy a pararme a reflexionar con vosotras y vosotros sobre uno de los temas que me apasiona realmente, que últimamente pues, puede considerarse en cierto sentido que es una moda, porque la palabra a lo mejor a no todos les resulta tan conocida. Resiliencia está bien escrita. Otros ya la han escuchado, algunas personas ya han leído, y para alguno puede ser que sea pues no la primera vez que me escuchan compartir reflexiones de este tipo. Empiezo con un cuento que me suele gustar, me gusta hacerlo, y dice así este. Un príncipe poseía un magnífico diamante del que estaba muy orgulloso. Un día, en un accidente, la piedra preciosa quedó totalmente rayada. Este hecho entristeció al príncipe y decidió poner todo su empeño en conseguir que el diamante volviera a ser lo que había sido. Para ello, convocó a los más hábiles especialistas con el fin de que la joya recuperase su estado original. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron, ¿qué dice? No pudieron borrar ni tapar la raya. Apareció entonces un genial lapidario. Con arte y paciencia, talló en el diamante una magnífica rosa y fue lo suficientemente hábil para hacer del arañazo el tallo mismo de la rosa. De tal manera que la piedra preciosa apareció después mucho más bella que antes. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, la pregunta que nos hacemos para compartir es, ¿podemos convertir la muerte y el sufrimiento en una cátedra? De lo que nos hablaba José Luis esta mañana, ¿no, señor Redrado? ¿Es posible que el sufrimiento, además de ser un desafío para ser eliminado siempre que se pueda y así desplegar la misericordia y la hospitalidad compasiva, eliminando lo primero, antes que ningún otro proceso, eliminando todo tipo de sufrimiento evitable, ¿es posible que con el sufrimiento inevitable hagamos algún proceso de desarrollo personal y crecimiento humano y espiritual? Si la respuesta es positiva, entonces podemos hablar de resiliencia. La pregunta en el fondo es, ¿hacia dónde tenemos que peregrinar? Hacia Lourdes, ya lo sé. Bueno, ¿no será que el destino es encontrarse realmente con Jesús? Y si es posible crecer humanamente, que se produzca alguna obra admirable, milagrosa, de desarrollo personal. Esta es la pregunta. Y entonces, para intentar responder de manera limitada, ¿qué hacemos con los traumas, con la experiencia del sufrimiento? Estas son las preguntas que nos acompañan. ¿Qué pasa con los problemas, las discapacidades, las enfermedades, la pérdida de seres queridos que vamos acumulando en nuestra vida? ¿Son solo una desgracia o les podemos dar el título de cátedra que nos enseñen algo? Es un tema muy delicado porque puede rayar el dolorismo, del que me quiero mantener bien alejado para no ensalzar de ninguna manera el valor del sufrimiento por sí mismo, sino más bien la hipótesis de crecimiento y desarrollo personal con ocasión de la crisis y el sufrimiento humano. Voy a seguir este esquema hasta donde me dé tiempo. Katy, que si me dice que me paro con sagrado respeto, naturalmente. Voy a presentar el concepto de resiliencia, voy a buscar alguna imagen, además de la pantera rosa a la que te referías. Vamos a buscar alguna frase más o menos célebres que nos ayuden
a redondear el concepto, voy a buscar algún testimonio, aunque me podríais decir, déjate de testimonios que ya tenemos nosotros bastantes, de haber visto y haber experimentado en situaciones de dificultad personas que con ocasión de la misma han crecido, es decir, han sido resilientes. Bueno, buscaré alguno porque es famoso y hay que citarle necesariamente en este contexto de desarrollo del tema. Y después nos vamos a preguntar, ¿de qué depende que algunas personas con ocasión del sufrimiento, de la adversidad, de la discapacidad, de las pérdidas, crezcan y otras no crezcan, sino que se depriman o se acaben con su propia vida porque se quieren escapar del infierno y terminen suicidándose, que es el otro extremo? ¿De qué depende? Y la respuesta la vamos a articular en torno a 3, digámoslo así, factores protectores de resiliencia o de hipótesis de desarrollo humano y espiritual con ocasión de la adversidad. Y los factores protectores van a ser el temperamento personal, que lo desplegaremos en 5 subfactores, el significado que aprendemos a darle a la adversidad, al trauma, al sufrimiento, a la enfermedad, a la discapacidad, y después de la tutoría de resiliencia. Yo esta tarde me gustaría que nos pudiéramos ir todos con la consciencia, ojalá, de que como hospitalarios somos tutores de resiliencia. La hospitalidad genuina, hospitalidad compasiva, puede acompañar a hacer verdaderas obras admirables de crecimiento y desarrollo humano y profesional. Por último, nos preguntaremos si la resiliencia se puede aprender o nos viene con los genes y unos la tienen y otros no las tienen, pues como el color de la piel, que no lo hemos elegido. Bueno, escribí un libro, esto es publicidad, y alguien le puso una portada, lo digo por la portada, porque los diseñadores o diseñadoras suelen leer algo para ver qué ponen en la portada. Un libro sobre este tema hace algún año, y le pusieron esta portada, que es una palmera con el tronco torcido, ¿lo veis? Dicen que las palmeras, cuando las da el viento, si no cascan, que algunas cascan, porque tienen el bicho o porque les dan más viento del que pueden resistir, las que resisten, si resisten, mientras resisten, se hacen más resistentes. A ver, no es que algunas resistan y otras no, sino que el tronco de las palmeras tiene estas características, que mientras resisten, se hacen más. Pues si mientras resisten se hacen más resistentes, resulta que no solo son resistentes, sino que son resilientes. Bueno, esta característica que tienen los troncos de las palmeras, y por eso está ahí el tronco que como ilustrando no me llega siempre, ilustrando la portada, pues es una característica que podemos tener los seres humanos. Hay un arte también que consiste, en Oriente, que consiste en cuando se rompe una vasija, repararla nada menos que con oro. Así que después de reparada tiene mucho más valor que antes. Qué metáfora tan bonita para hablar también de la hipótesis de crecimiento, ¿no? Puedo valer más después de haber sido roto por algún sitio, piénsese roto en términos de traumas psicológicos, traumas físicos, enfermedades, experiencias de cualquier naturaleza. Bueno, el concepto viene de la metalurgia. Si os acordáis, cuando íbamos a la escuela y aprendíamos las características de los metales de memoria, a ver cómo era. Características de los metales en la escuela de memoria: dureza, ductibilidad, maleabilidad, resistencia, y en la lista estaba resiliencia. Es esa característica que tienen, muy interesante, algunos metales, que consiste en que después de ser deformados, por ejemplo, con el calentamiento del fuego se deforman, recuperan su forma originaria y después son más resistentes que antes. Qué interesante para la construcción contar con materiales resilientes, porque ya no es que si vienen las adversidades del tiempo, de la tierra que se mueve, resistan, sino que si los materiales son resilientes, se mueve la tierra y el edificio no solo resiste, sino que mientras sufre el trauma se hace más resistente. Esta es la característica de la palabra. Aterriza, se la robamos al mundo de la metalurgia y aterriza después en el mundo de la espiritualidad, para no decir nada nuevo que no pertenezca a nuestra tradición y sabiduría judeocristiana, pero es un modo nuevo de bautizar una realidad importante que la proponemos hoy como desafío. Ando un poco limitado de pila aquí, como desafío, ayúdame, pasando, puede ser, si no diré. Probamos y si no yo hago una señal y así cuando haga la señal pasáis. Hay algunas imágenes que nos pueden servir, además del tronco de la palmera, para reforzar el concepto de resiliencia. Mirad qué flor tan bonita. ¿Lo veis bien? A mí me parece preciosa. ¿Dónde nace? En las aguas putrefactas, pantanosas.
las que echan para atrás, ese contexto del que uno diría espontáneamente de aquí no puede salir nada bueno, ¿qué te esperas que salga? Bueno, de ahí nace este tipo de flores tan hermosas que la cultura oriental, la flor de loto, la reserva para los momentos más delicados, para significar que es verdadera celebración y fiesta. La siguiente, haré gesto. La pantera rosa, en el fondo se podría hablar, exagerando un poco, de la espiritualidad de la pantera rosa, es decir, tiene un tipo de dinamismo a este personaje, ¿no?, que tiene una crisis, está aplastado por un camión y al instante, ¿cómo es? Tatán, tatán, ¿cómo es la sintonía? Tatán, tatán. Y se repone y ya por otra, y ya por otra. Así que la pantera rosa sería una metáfora, como también lo puede ser, estoy buscando imágenes para reforzar el concepto, el patito feo, ese aparente desgraciado, si se mira a sí mismo, que no se considera, que en el fondo es mucho más de lo que se encuentra en primera instancia. La hipótesis de ser o desarrollar mucho más de lo que parece. Las elegías, unas cuantas imágenes. ¿Conocéis las elegías? Un tipo de poemas preciosos que no nacen precisamente del corazón enamorado, que ahí cualquiera escribe un cuarteto o un soneto cuando está el corazón calentito y no atraído por la belleza del prójimo. No nacen de ahí las elegías. ¿De dónde nacen? Del dolor del duelo. Cuando uno tiene el corazón roto por la pérdida de un ser querido, ese tipo de poemas son preciosos, los hay en los grandes poetas. Hay mucha belleza que ha nacido justamente del sufrimiento producido por la pérdida de un ser querido. La escultura. Esta es una de las esculturas más conocidas mundialmente. Yo os podía preguntar, ¿bonita o fea? ¿Mande? Se podría decir repugnante. El cadáver de un joven, no tan joven, 47 años seguramente, asesinado recientemente después de un juicio maltrecho civil y religioso en brazos de su jovencísima madre. El recuerdo que Miguel Ángel tiene de cómo era su madre cuando murió, que él solo tenía 4 años cuando murió la madre de Miguel Ángel. No me digáis que el cadáver de este asesinado os parece bonito en brazos de su madre. Y habrá que decir, precioso. Esa joven madre con el cuerpo asesinado de su hijo, alguien lo ha transformado en la escultura, pues probablemente más bonita que se haya esculpido en toda la historia de la humanidad. De un escenario negro, oscuro, de sufrimiento, de trauma, alguien ha sacado belleza. Son imágenes de diferente naturaleza, como lo es también, pues si nos preguntamos qué le pasó a Beethoven cuando se quedó sordo. Se podría haber tirado por un balcón y hubiéramos dicho, no me extraña, caramba, él vivía de esto, entre otras cosas, le pasa esto, pues sabemos que cuando compuso la 9ª sinfonía, que no es un tema cualquiera, estaba sordo. Consiguió generar un grandísimo bien a partir también y desde la experiencia de sufrimiento. Bueno, San Pablo pues escribe, no sé muy bien a qué se refería, a qué tipo de fragilidad, pero esta es una gran lema que nos provoca a todos un gran desafío también. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dan ganas de decirle, explícate un poco, porque en realidad cuando soy débil, cuando soy fuerte, y esto parece más para los gallegos, dicho sea con todo cariño, que para los que somos castellanos. Pero en fin, esta es la metáfora, la parábola, la provocación que nos viene también de este versículo. La resiliencia, los médicos saben que también es una característica de los huesos. En esta radiografía se ve un hueso roto y en realidad, digamos, cuando el hueso se rompe, le hacemos una foto, le vemos que está roto, inmovilizamos la parte anterior y la siguiente y sabemos que si esperamos el hueso crece. Y crece en la dirección adecuada para soldarse y ese punto se hace más fuerte. Quiere decir que también, en esto no es una metáfora ni una imagen, sino que así es la característica, así son los huesos, que tienden a crecer justamente por donde se ha producido la fractura. Bueno, hemos buscado algunas imágenes para describir este concepto, este dinamismo, que podríamos decir ya en qué consiste la resiliencia. Pues esa característica que tiene la naturaleza humana, que algunos consiguen desplegar, que lleva a crecer con ocasión de la adversidad, de los traumas, de las pérdidas, del sufrimiento. La hipótesis de poder crecer desde la adversidad. Algunas frases, a ver si nos ayudan a recomponer también el concepto. Algunas frases. Dime con quién andas. Nada más lejos del concepto de resiliencia que lo que esconde esta sentencia. Si dime con quién andas, te diré quién eres, se acabó. Como también la siguiente, me explico. De tal palo, nada más lejos
y nada más bloqueante de la resiliencia que los que esconden estas sentencias, aunque tengan una cierta sabiduría, que el entorno pueda influir y que también lo que mamamos pueda influirnos en nuestro desarrollo personal y comunitario. Si de tal palo tal astilla, no hay resiliencia. Y entonces, ¿por dónde iría la resiliencia? Pues habría que decir, de tal palo, espérate a ver, que no sé si va a salir una cuchara para dar de comer, una muleta para ayudarme a caminar, o una espada para asesinar al prójimo o a mí mismo. De tal palo, espérate a ver. Este sería el punto de partida para abrir las posibilidades al crecimiento, digámoslo así también, al crecimiento postraumático. También cualquier etiqueta que le pongamos a cualquier persona. Este chico es un trasto. Pues claro, va a intentar ser trasto porque le hemos bautizado desde el punto de partida. En cambio, este otro tipo de sentencias, cuando sopla el viento del cambio, unos edifican muros para defenderse, otros construyen molinos. Ante la misma experiencia de adversidad, algunos se resisten, otros aprovechan para sacarle partido a lo que los anteriores han vivido como adversidad. O esta otra, dice Tim Gerard, a quien vamos a conocer dentro de un poquito, que le voy a narrar algo de él si no le conocéis, dice, si te sientes podrido, piensa en las semillas de las manzanas podridas. No acostumbran a dar manzanas podridas. Quiere decir, aunque el entorno pueda estar pervertido, podrido, quizás haya semillas que no necesariamente van a dar frutos podridos. A lo mejor todavía justamente sacándole partido al contexto desarrollan alguna posibilidad. O esta otra. Dice Erickson, cada dificultad tiene el potencial de convertirse en una oportunidad. Es el concepto de crisis en griego, en el fondo. O esta otra que dice así, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie. Dice aquí este autor, el realista, nosotros esta tarde tendríamos que decir el resiliente, ajusta las velas. Ya son tres actitudes diferentes. La resiliencia nace de esta tercera hipótesis de aprovechar el viento que podría ser experimentado solo como adversidad, como oportunidad para el desarrollo personal. Vamos a buscar algún testimonio que me tendríais que decir que no, José Carlos, no te empeñes, que yo conozco a una mujer, a un hombre que justamente cuando perdió a su hijo salió de ahí una maravilla inesperada. ¿Era necesario esto? No. ¿Fue posible? Sí. Para algunas personas. Tim Gennard va a ser un ejemplo y le vamos a presentar. Tim Gennard, que escribió un libro titulado Más fuertes que el odio y que vive en el sur de Francia, no sé si muy cerca de Lourdes o no. Digo 4 cosas de él, que no me las invento, no son una novela ni un episodio de la televisión, sino que son parte de su autobiografía escrita, vive, es contemporáneo nuestro. Dice, cuando tenía 3 años, la madre de Tim lo ató a un palo de la electricidad y lo abandonó en medio del bosque. Dormía desnudo en la casita de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le propinó una paliza brutal que lo desfiguró, le rompió las piernas y la nariz. ¿Cuántas rayitas van en esta piedra preciosa? Unas cuantas. Habría que decir, ya vale. No sabe casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la institución, lo que le faltaba, podríamos decir. A los 9 años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse, 9 años. A los 11 entra en el correccional después de ser acusado injustamente de incendiar el granero de una granja donde había sido acogido. A los 12 se fuga. A los 13 años es violado por un señor elegante de los barrios parisinos. A los 14 es prostituido en el barrio parisino de Montparnasse. ¡Ay! Dan ganas de decir, Dios mío, si ya no cabe más. ¿Cuál es la hipótesis biográfica que nos esperamos para este individuo? Si os digo, ¿y cuál habrá sido su destino? Si os contara y le encontraron muerto debajo de un puente, pues diríais, caramba, no me extraña. Claro, si dijerais no me extraña, estaríais pensando con de tal palo, tal astilla, de tal contexto podrido, tal resultado. Pues lo que conocemos de Tim Gennard es que nació poco antes que yo, que tengo 25 años, es autor de este libro, Más fuertes que el odio, es padre de familia, tiene 4 hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados y maltratados, ha creado la asociación Altruisme, es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. Yo este libro me lo leí varias veces, cosa que no suelo hacer, leerse varias veces. ¿Cómo se titula? Más fuertes que el odio. ¿Qué tiene este hombre que le sale por los poros? Resiliencia. ¿La tuvo siempre? No. Cuando estuvo preso, menor de edad, su motivación para vivir era a ver si consigo vivir y salir de aquí para matar a mi madre.
Esta era la motivación. Quiere decir que la resiliencia no es que viniera con él en sus genes y, pues mira, ha sido así el chico toda la vida y a pesar de todo lo que le ha sucedido, pues ha seguido creciendo porque tenía madera de esto. No es así. Es decir, ha habido algo a lo largo de su historia que ha promovido que esta persona creciese con ocasión de la adversidad. Tenemos algunos otros ejemplos muy conocidos, como nuestro famoso fundador de la logoterapia, la terapia mediante logos, valor, no logos, palabra, mediante los valores. Este psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración nazi se podía haber suicidado, como el resto escribió esta famosa obra El hombre en busca de sentido. Más reciente hay un trabajo de una discípula suya que se titula Cuando el mundo gira enamorado, una obra preciosa de cómo vivió también, que esa era la inscripción que había en el pendiente que Víctor Frank regaló a su mujer cuando se casaron un poquito antes de que fueran llevados a los campos de concentración. Entre otras cosas, Víctor Frankl, psiquiatra judío vienés, escribe, la anterior, cuando nos encontramos delante de una situación que no podemos cambiar, anda que no hay de estas, situaciones que no podemos cambiar, la muerte de un ser querido, un trauma que no tiene retorno. El reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Esto es un brindis a la libertad. ¿Qué puedo yo hacer cuando no puedo hacer nada? Dan ganas de decir nada, tú lo has dicho. Frankl dice, espera un momentito, ¿podré yo ser todavía a un esclavo libre? A un esclavo, ¿podré ser libre de vivir como me dé la gana, digámoslo así? Como pueda también, como me ayuden también, de vivir libremente lo que no puedo cambiar. Si esto es posible, y es posible en una parte, ¿no? Pues entonces la hipótesis resiliente está servida para la condición humana. Quizás este hombre de quien Juan dice, el crucificado, que tantos siglos tardamos en representarlo en la tradición, otra cosa es la cruz, pero el crucificado representado apareció en el siglo IV, V, si no me equivoco, ¿no? Este hombre, según el evangelista Juan, dice que interpretó así su propia muerte. Nadie me quita la vida. Cualquiera podría decir, ¿cómo que no? Está a la vista, te están crucificando, no lo has visto, después del proceso, ¿cómo que no te están quitando la vida? Este modo de darle la vuelta y decir que lo inevitable, lo que está aconteciendo, me hago dueño yo de ello y lo significo, esto es la hipótesis resiliente. Soy yo quien la entrega. Bueno, hasta aquí deberíamos haber presentado el concepto para quien no lo tuviera en su mano. Muy importante la referencia de Los patitos feos de Boris Cyrulnik, ¿no? Un estudio mucho más profundo de cómo una infancia de trauma no necesariamente tiene que determinar una adultez de víctima, sino, es decir, pensemos, por ejemplo, en las infancias de abusos y malos tratos a menores en el contexto en el que se produzca. ¿Eso es determinante de ser un adulto desgraciado e infeliz? Este es el título de Boris Cyrulnik, Los patitos feos. Pues la respuesta es no, hay posibilidad de convertirse, de crecer y ser una persona resiliente. ¿De qué depende que una persona sea resiliente y otra se pierda por el camino y se tire por un barranco o se deprima, que son posibilidades también más que reales, ¿no? Bueno, pues vamos a responder a la pregunta, como anunciábamos, con estos 3 factores protectores de resiliencia. Uno depende del temperamento personal, otro depende del significado que aprendemos a dar o que conseguimos dar o que el entorno nos lleva a dar a la experiencia de trauma, a lo que nos pasa, y 3, la posibilidad de encontrarse con algún hospitalario compasivo que nos ayuda a peregrinar hacia el desarrollo humano, el tutor de resiliencia. Primer factor protector de resiliencia, el temperamento personal. Voy a desplegarlo en 5 para decir, ¿qué quiero yo decir con esto del temperamento? 1, la libertad. 2, el manejo de la memoria, me voy a explicar brevemente. 3, la mirada personal, tan importante en la tutoría de resiliencia. 4, el optimismo y la esperanza. Y 5, el sentido del humor, que es una cosa muy seria. Vamos brevemente con alguno de ellos, con alguno me paro más y con otro menos. Primer factor que interviene en la posibilidad de crecer con ocasión del trauma, del sufrimiento, de la adversidad, de la enfermedad, del duelo, la libertad. Es decir, la interpretación de que las cosas que suceden no son fruto del mero destino. Este concepto de destino es más pagano que cristiano. En realidad, la Sagrada Escritura sobre el destino dice: hemos sido destinados por Dios en el amor a ser sus hijos, y el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros, como es, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, eso de que cuando sucede algo lo interpretemos diciendo es el destino, Dios lo ha querido así, a lo mejor no es tan reforzante de la hipótesis resiliente. Más bien la libertad. Dejarme una anécdota para explicarme aquí.
Me salí una vez de la carretera con el coche, iba a dar clase al Deusto, al Bilbao, desde Madrid, hice aquaplaning, en fin, yo no iba muy corriendo, pero las ruedas no serían nuevas, había muchísima lluvia, estaban arreglando la carretera, todo esto de Texas para abajo lo explica, en fin, me salí, di vueltas, no me pasó nada, qué miedo, Dios mío. El coche echó cisco y al llegar a casa algunos me dijeron, entre otras cosas, además de darme un abrazo porque tenía unas ganas de llorar impresionante después de aquel susto, es el destino. Dios lo ha querido así. Se puede añadir, no cae una hoja sin que Dios lo quiera, y otras sentencias que podrían justificar a esta pseudo-interpretación, ¿no? Dios te quiere mucho y quiere que sigas haciendo mucho bien. Escuché las noticias aquel día en la 1 de la televisión. Nos habíamos salido 5 en el mismo punto, que estaban ya corrigiendo mal trazado de la carretera. Incluso mientras una mujer vio que se salía un coche, paró, dejó en el auto a su bebé, pero fue a auxiliar porque no podía no ser compasivo en aquel momento hospitalario, digamos, desde el corazón. Mientras iba a auxiliar a otro, un coche le arrolló y murió. También aquí habría que decir que era el destino. Bueno, estas hipótesis deterministas tienen muchos límites y llevan a pensar que así no habría hipótesis de libertad. Si me han dado una paliza, pues ¿qué te esperas? Las consecuencias. Un momento. La hipótesis de la libertad, la convicción de que somos libres ante la adversidad, es la que abre la posibilidad resiliente. Segundo factor protector dentro de este primero es el manejo de la memoria. Atención, no la memoria de quien se acuerda de las cosas, sino la memoria del trauma, la memoria del trauma. La memoria tiene mucho poder. Podemos sufrir más con el recuerdo del sufrimiento del pasado, valga la redundancia. Podemos sufrir más con el recuerdo del trauma del pasado que con el trauma en vivo y en directo en presente. Si yo te doy una patada, te puede doler más al año que viene. Cuando la recuerdes y la signifiques. Y me humilló realmente, cosa que en aquel momento quizás no lo viviste así. El manejo de la memoria tiene mucha importancia. En el pasado podemos encontrar nuestro maestro más íntimo y nuestro enemigo más desgraciado que nos haga sufrir. Hace un par de años me invitó la Universidad de la Mística en Ávila a dar una conferencia sobre un tema que yo no conocía, la verdad, pero fue un gran regalo porque me leí Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que me costó leerlo, no soy tan habilidoso para leer cosas tan profundas y tan... Subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz. Hay algunas reflexiones preciosas que tiene sobre la memoria y la esperanza. Y del pasado doloroso y traumático, como él también lo tuvo, cómo le trataron sus propios hermanos, que terminó en la cárcel, y en fin, y cómo le trataron, dice, de nuestro pasado traumático, los recuerdos que solo nos hacen sufrir, de esos hay que desembarazarse. No dice olvidarlos, curiosamente, dice desembarazarse. Liberarse, no dice olvidarlos, ojo, que la profundidad y el significado sería muy diferente. Desembarazarse de los recuerdos que solo nos hacen sufrir. Otros recuerdos se pueden convertir en maestros y les damos la palabra para que nos enseñen algo, ¿no? El pasado tiene mucha memoria. Hay un fragmento del libro de Tim Gennard. ¿Cómo era el título? ¿El libro de Tim Gennard? Más fuertes que el odio. Hay un fragmento que me da un poco de vergüenza leerlo, pero lo voy a leer con vergüenza. Y dice así, les cuento mi parábola preferida, la que me ha enseñado la vida, la oración del estiércol, original sí que es, ¿no? Escribe Tim Gennard. Dice, para hacer crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol, es nuestro pasado. Dice, no digo yo, sino leo, Dios se vale de él para hacernos crecer. Cuando el cagajón sale del culo del caballo, está demasiado caliente, es demasiado ácido y demasiado pesado, apesta, da asco. Si lo extiendes inmediatamente sobre las flores y sobre las semillas, las quema y las aplasta. Es preciso dejar reposar el estiércol, esperar a que se seque, a que se descomponga lentamente. Con el tiempo se convierte en algo maleable, inodoro, ligero, fértil, entonces da las flores más bellas y los brotes más hermosos. Escribe él, Dios se vale de nuestro pasado como si fuera estiércol para nuestras vidas, para hacernos crecer. Un texto muy delicado, porque además lo interpreta en clave religiosa, ¿no? Como si Dios lo mandara. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo Tim Gennard? Tengo un pasado de, empieza por M. Tengo un pasado de... ¿Y qué estoy haciendo con este pasado? Podría estar dándole vueltas, invitando al prójimo, ven y verificas cómo huele, ¿no? Y tienes tú también para mostrar y juntos revolvemos una costumbre muy humana.
juntarnos para ver quién tiene un pasado más desgraciado y parecernos simpáticos, más que empáticos, en el encuentro, en la propia miseria del pasado. Este hombre está diciendo, tengo un pasado de, estoy haciendo de ella estiércol para dar flores, para dar frutos. Estoy transformándolo en que sea fecunda. ¿Es posible esto? Bueno, él nos lo dice de sí mismo y como testimonio pues lo acogemos. Y este es un... Bueno, el perdón en relación al pasado, escribe el Papa Francisco, es un instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar esa serenidad que, si no, está en el manejo perverso de la ofensa recibida en el pasado. Bien, pues hemos visto ya dos factores protectores de resiliencia. ¿Qué eran? Ayudarme. La libertad y el manejo de la memoria. ¿Qué más protege que uno crezca con ocasión de la adversidad? ¿Cuál es otro factor protector de resiliencia? La mirada. Cómo miramos y cómo somos vistos. Jesús lo miró y lo amó, refiere el evangelista. Vamos a pensar un poquito en el poder que tiene, adelante, el poder que tiene la mirada. Decir conmigo, ojos que no ven, y también hay quien no ve más allá de sus, y también esta otra que dice, hay quien no ve tres en un, y también esta otra que es, hay quien lo ve todo. Vaya, hombre, y parece que jorrea de repetición. Y hay quien, adelante, en lugar de ver molinos de viento, ve enemigos gigantes contra los que luchar. Y hay quien ve la botella medio y quien la ve medio... ¿Y cómo está la botella? A la mitad. ¿Y cómo la hace estar el que la mira? Medio llena o medio vacía. El poder de la mirada es impresionante. Nos pueden hacer a una persona alguien valioso y también nos puede humillar en la miseria. La mirada es un factor protector de resiliencia. También los ojos del amante no es que vean solo la belleza del amado o de la amada, sino que los ojos del amante embellecen al destinatario. Los ojos del compasivo embellecen al destinatario de esta actitud. Lo más importante, decía mi vecino Saint-Exupéry, es invisible a los ojos. Bueno, pues vamos a disfrutar un momentito de mirar a las diapositivas que vamos a pasar al ritmo que voy diciendo para ver el poder que tiene la mirada. De hecho, hay miradas que, y otras que, y otras que, y hay otras miradas que, y otras que interrogan, y otras que seducen, o a mí me lo parece, y otras que asustan, y otras que espían, está mirando ahí, y otras que estremecen, y hay miradas que interpelan, y otras que trascienden, que van más allá de la percepción visual, y hay miradas que indiscretas, mirar ahí donde está mirando, y hay otras miradas que hablan de soledad, y hay miradas que dicen ¿qué pasa contigo, tío? Y hay otras que desprecian, y hay miradas que hablan de sueños, y hay otras que se apagan, las últimas, que cerramos a veces acompañando al final de la vida, y hay otras miradas duras, y hay miradas que enternecen, y las hay también que dan pavor, y las hay que interrogan, y nos quedan dos o tres, y las hay que hablan de mucha pena, y las hay que incitan, y las hay que investigan, y las hay que esperan, y las hay que desafían, y otras miradas que juzgan, y otras furtivas, y otras que reflexionan, y otras tiernas como la del abuelillo, y hay miradas que retan, y las hay que curiosean por donde se puede, y las hay que hablan de éxito, y las hay temerosas por la situación de fragilidad y de vergüenza, y las hay simpáticas, como las hay también que están de fiesta por el cubata de ayer por la noche en Palma de Mallorca, y las hay luminosas, y las hay de foto, y hay otras que acumulan, y las hay de ultratumba, y que juegan, y sensuales, y hay miradas... A ver qué quería yo deciros. ¿Que hay miradas qué? Y podemos decir muchas cosas. Es decir, que la mirada en la adversidad, la mirada a la persona enferma, con discapacidad, la mirada a la muerte, la mirada al que se muere, la mirada a uno mismo cuando ha perdido, puede hacer la mirada muchas cosas. Es decir, que la intensidad del sufrimiento, además de proceder del dato objetivo, viene también del modo como lo miramos, del modo como lo miramos. Voy a intentar mostrarlo con otro recurso que me vas a ayudar al ritmo que te vaya indicando que me estás ayudando de manera excelente. Os propongo mirar este zoom. Vamos a hacer zoom con esta imagen que algunos lo conocéis seguramente. Os pregunto, ¿qué veis? Un círculo negro. Más que un círculo es una gran mancha, ¿no? No es solo un círculo, sino que está relleno de negro. Pongamos que esta mancha negra, grande, que lo ocupa casi todo, representa la experiencia del mal, del sufrimiento, del trauma, de la adversidad. Vamos a hacer zoom. El zoom pensamos que es para traer una realidad. Vamos a utilizarlo en este caso para alejarla.
parece que es una gran mancha negra sobre una superficie roja. En realidad, si miramos bien, no es una mancha tan grande, sino que es una mancha negra que está encima de una tela o algo que tiene forma. En realidad, es una mancha negra que está encima de... En realidad, es una mancha negra que está en la cresta de un gallo, que no es tan grande si la miramos desde aquí. En realidad, es una mancha negra que está en la cresta de un gallo que dos niños están mirando por la ventana de una casita, una habitación que forma parte de una granja. En realidad, no es una pequeña granja, es una gran granja, mirad, pero no es lo que parece. Y todavía la mancha negra bastaría dar marcha atrás y podría ocupar el primer plano, la experiencia del mal, del sufrimiento, del trauma. En realidad, es una maqueta. No, no es una maqueta, en realidad es la portada de la revista Labor Hospitalaria Humanizar que editamos, en realidad es la portada de la revista que está en manos de un niño que está sentado en qué sé yo dónde. En realidad es la portada de la revista de Humanizar que está en manos de un niño que está sentado al lado de una piscina que forma parte de seguramente de un barco muy grande que parece un transatlántico. En realidad no es lo que parece, sino que es si miráis por arriba bien, no es una revista, es un anuncio de un crucero, y ahí está el chiquito con la revista en la mano, no es lo que parece, si miráis bien, es un anuncio de un crucero que está pegado en un autobús, que está circulando por la calle, pero no es lo que parece. Si miráis bien, arriba y abajo, en realidad es una escena de la tele que está viendo un vaquero en el desierto de Arizona, pero en realidad no es lo que parece. Si miráis bien, arriba y abajo, es un sello de correos que está pegado en un sobre que está viendo alguien desde lo más alto de una avioneta. Adelante la siguiente. ¿Y para qué me servía este recurso? Para subrayar esta afirmación. La mirada tiene un poder impresionante. Hay miradas que matan, hay miradas que resucitan, que ponen de pie. Eso significa resucitar, ponerse de pie, que alguien te ponga de pie desde el estar tumbado o en una condición de muerte, que alguien te ponga de pie. La mirada es un factor protector de resiliencia. Hay miradas que hunden en la miseria. Hay otras que son palanca para crecer porque me siento levantado por el que me ha mirado como tutor de resiliencia. La pregunta en este sentido tendría que ser muy directa. ¿Cómo te miras en el trauma? ¿Cómo miras al que tiene un trauma? ¿Miras solo en ese primer plano que ocupa todo negro y parece que solo somos unos desgraciados? ¿Cómo se miraba aquella mujer que me llamó una vez un cura y me dijo, no sé qué hacer con ella? Ha perdido 3 hijos, va a perder los otros 2 y a su marido porque tienen una enfermedad hereditaria que es Corea de Huntington y se hereda y se transmite porque se juntan los genes y entonces se mueren todos y se me van a morir. Y efectivamente se murieron todos, solo que una de ellas se suicidó a la vista de lo que le venía, ¿no? Y se la encontró el único nieto que tenía y la abuela. 5 hijos y su marido, todos muertos. ¿Qué cabe esperar? ¿Cómo se puede mirar esta mujer a sí misma? Pues si yo os dijera, como la más desgraciada del mundo, más de uno de vosotros me daríais la razón. No me extraña, caramba, pero si se le ha muerto todo lo más, tiene que tener el corazón. Esta mujer que empezó a venir a nuestro centro de escucha, que ahora existen unos cuantos, también aquí en Palma de Mallorca, de mano de Pérez Ribot, centro de escucha para pedir ayuda en esta diversidad. Esta mujer analfabeta, que una vez llevamos a la televisión para que contase su experiencia, con su capacidad, era capaz después de formular el sentido de su vida así: me levanto en mi casa del pueblo de una diócesis que no quiero recordar y miro la foto de mis hijos y mi marido, que la tengo en el cuarto estar, les doy a todos un beso, y yo sé que hay mamás que ni siquiera han podido disfrutar o pueden disfrutar de sus niños más pequeños, así que lo mío es ir a ayudar a esas mamás que tienen a sus hijos enfermos. ¿Cómo se miraba a sí misma? En términos posibilistas, en términos de solidaridad compasiva para los otros. Todavía tenía energía hospitalaria para otros, a pesar de que le hubieran arrancado, la vida le hubiera arrancado todo este arsenal de sufrimiento que tendría en su corazón. Esta mirada tiene un poder impresionante y es factor protector de resiliencia. Bueno, hemos dicho 3 factores protectores dentro del primero. Hemos hablado de la libertad, el manejo de la memoria, si recordáis, y la mirada personal. Muy brevemente, los otros 2, el otro factor protector es el entusiasmo.
No ese entusiasmo superficial de todo va a ir bien, o la palmadita en la espalda de que va a salir todo bien, ¿no? La palabra entusiasmo es triple. Doble es impresionante, ¿no? Decía Jesulín de Ubrique, impresionante, 2 palabras. Bueno, entusiasmo, 3 palabras. En theos asmos. La persona entusiasta, preguntándole a la palabra de dónde vienes y qué significas, significa esto: quien se siente habitado por Dios, theos, en theos asmos. Así es la espiritualidad. Mirarse a sí mismo para ver algo más que el propio ombligo es un factor protector de resiliencia. La espiritualidad es un recurso impresionante que genera comunidad, genera comunicación posible, genera posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad y el dinamismo de la esperanza que tanto nos pertenece a la condición humana. Y por último, dentro de este primero, el sentido del humor, que es una cosa muy seria. Hay humor blanco, hay humor verde, humor negro, humor amarillo, humor marrón también, hay humor... Sí, el humor, ¿qué es el humor al fin y al cabo? Un modo, además de humor, un modo de mirar alternativo la realidad. Hay quien es capaz de bromear hasta de un suero y de una operación y decir que... esa hipótesis de mirada alternativa abre las posibilidades resilientes. Qué importante también cuando nos preguntamos por recursos para el acompañamiento, ¿no? Algunos tienen más facilidad espontánea a utilizar este recurso, pero en fin, qué importante promover estos factores protectores de resiliencia. Hasta aquí el despliegue de los 5 subfactores protectores del primero, que era el temperamento. Más brevemente, muy brevemente, ahora vamos a preguntarnos sobre el segundo, que es el significado que le damos, el significado cultural que damos a la adversidad. Este es muy importante, muy importante. Yo estoy convencido de que mucho del sufrimiento humano, firmemente convencido, que quizás es de las pocas cosas que creo que estoy aprendiendo en la vida, y es que mucho del sufrimiento humano procede de cómo significamos la adversidad. No de cuán intenso es el trauma medido con los medidores que podamos utilizar para cada tipo de trauma, sino de cómo lo significo. Hoy somos muy sensibles, por ejemplo, a no dar el significado de resignación y de que Dios nos lo manda a las experiencias de sufrimiento, sino somos más propositivos de la hipótesis resiliente, no resignarse, sino crecer si es posible, ni siquiera adaptarse, que se puso de moda en los años 70 en ciertas corrientes de la psicología, o aceptar, que se puso de moda en otros modelos descriptivos de los procesos traumáticos, sino crecer. ¿Cómo significamos? La realidad no solo es la que es, sino que es la que es significada. Y el poder que tiene la realidad no solo viene con sus características, sino cómo la miramos y cómo la significamos. En psicología del trauma, de hecho, se dice que el segundo golpe es más fuerte que el primero. A ver, ¿qué he dicho? Que el segundo golpe es más fuerte que el primero. A ver, Katy, que estás como víctima expiatoria aquí. Si yo te doy una patada, solo una, no hay una segunda patada, ¿cuál es el segundo golpe? El significado que tú le das a la patada. Dicho de otra manera, ya lo burro, no tengo aquí el bolígrafo, pero voy a utilizar el mando. Imaginaos que en la vida, de hecho, nos vienen flechas que nos van directas al hígado, y a veces son las relaciones que nos hacen daño, ¿no? ¿Qué hacemos con la flecha cuando nos llega? Sea símbolo de adversidades y de relaciones insanas. A veces lo que hacemos no es quitárnosla, sino apretar más todavía. Y esta segunda actitud ante la primera, que es ser dañado, esta segunda actitud es el segundo golpe del trauma que tanto poder tiene. Voy a explicarme con un sencillo cuento. Dice así, un hombre anda por el pueblo diciendo: he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa mi mula. Y la gente a su paso gritaba: estás loco, definitivamente estás loco, perdiste la mula y ofreces como recompensa a la propia mula. Y él contestó: sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero más me molesta haberla perdido. Atención, ¿qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? La pregunta la he hecho bien, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? Pues dan ganas de decir: no te empeñes, no hay ninguna, no tienes la mula, pues ya está, pues no tienes la mula, ¿qué más da? Un momento,
No tener la mula porque me la han robado, la han descuartizado, la han revendido. Es una cosa, no tener la mula porque se la he regalado a mi mejor amigo porque me ha dado la real gana. Es decir, hay una gran diferencia en el significado. Podrías decir, este no es un significado que le das libremente, sino que en parte está determinado por lo que sucede. Claro que sí, y por el entorno, y por la cultura, y por los medios. Pero mucho de lo que nos pasa, de lo que sufrimos, evitablemente, de lo inevitable quizás no, mucho de lo que sufrimos evitablemente depende del significado que le damos a la situación, del segundo golpe. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento en la vida, con los traumas, con las pérdidas? Además de intentar eliminarlos para que haya vida en abundancia, además de eso, cuando no podemos quitarlos de nuestro escenario, ¿qué podemos hacer con ello? Ser libres del significado que le atribuimos. Y buscar tutores que nos ayuden a significar libremente y en clave de desarrollo personal lo que no podemos cambiar. Hay un tercer factor de resiliencia que es justamente este, ¿no? Uno puede solo decir, mira, yo soy resiliente, pues bendito sea Dios. O puede uno desde un púlpito decir, hermanos, con perdón de los que usan, hay que ser resilientes y el que no sea, pues es bajeza moral, ¿no? No es tan fácil. Es fácil decirlo como yo ahora que lo estoy diciendo con aparente facilidad. No, la resiliencia no es tan fácil. Uno puede querer ser y no conseguirlo. Hay que decir que la resiliencia se refiere a los individuos y también a las comunidades y a las familias. Se mueve la tierra y hay barrios y familias más resilientes que otros. Unos reconstruyen, crecen y hacen de aquello una oportunidad y otros se hunden en la miseria, abandonan, se retiran, no pueden con ello. Hay una persona que tiene un trauma y se suicida, 3.900 al año se suicidan en España, nada, casi nada, 10 al día, casi nada. Estos no son resilientes. Algún superviviente sí que es resiliente incluso en estas circunstancias. Bueno, pues es que la resiliencia depende también de encontrar a un individuo, a un hospitalario, a un compasivo que haga de palanca, un tutor individual o colectivo. Las hospitalidades de Lourdes, tutorías de resiliencia para las personas en dificultad, en sufrimiento. Un individuo, una institución, un grupo, un modelo relacional, un referente que ayuda a saltar, como nos ayudaba el Plimpton cuando hacíamos educación física y saltábamos en el Plimpton para superar la barrera y salir exitoso, que no siempre salimos. Yo por lo menos un día en Zaragoza me rompí el brazo saltando el potro, ¿no?, que se llamaba también. Bueno, ¿qué le pasó entonces a Tim Gennard? ¿Qué le pasó a Tim Gennard para poder decir, pues este hombre de la trayectoria de ir mal, peor, y este hombre se va a acabar debajo de un puente muerto? ¿Qué le pasó para que cambiara su trayectoria? ¿Encontró algún tutor de resiliencia? Porque la motivación primera no era precisamente muy virtuosa. Salir de aquí para matar a mi madre, le echaba más la culpa a su madre que a su... Recordáis a Tim Gennard, ¿verdad? Tenía más rencor, que era un motor para él en una fase de su vida, contra su madre, que había permitido las palizas, que contra su padre. Así era en una parte de su vida. Bueno, pues releyendo aquella joya que os he dicho, titulada Más fuertes que el odio, escrita por Tim Gennard, dice, entre otras cosas, os leo 2 fragmentos y con esto termino. Dice, esta jueza, le está juzgando una jueza porque la han pillado en París robando, que es lo que hizo durante una temporada para sobrevivir también, ¿no? Robar por las calles. Dice, esta jueza es un buen juez. Te acoge, se toma el tiempo de mirarte de verdad. Es un juez que no juzga, justamente, como juega con las palabras habiendo sido analfabeto durante buena parte de su vida. Mira tu informe después de haberte mirado a ti. Busca contigo la posibilidad de reconstruir tu vida. Te tiende la mano, a pesar de que todo parezca perdido. Esta jueza, en lugar de mandarle donde debía haberle mandado, que era el calabozo, le mandó a hacer un curso para aprender a esculpir la piedra. Le miró de otra manera. El encuentro con esta jueza no fue suficiente. Hay otro momento en el que dice, vengo de la nada y no tengo más que noche en mi corazón. En esta miseria, este curita, que no era un joven y apuesto como yo, sino que era un viejito, dice, lo describe, nudoso como el tronco de la vid, de apariencia frágil, pero sólido como una roca en su alma, este curita ha empezado a sembrar estrellas. Después ayudó a despuntar al alba de la esperanza. Hizo nacer en mí la certeza de estar hecho para la felicidad del amor, para la eternidad del amor, la certeza de que el amor resulta accesible hasta para un granuja, cosa que él no veía
El amor no es para mí es la desgracia. Yo soy un desgraciado, una detrás de otra. Este curita me ha hecho experimentar que el amor también es para mí, que es accesible hasta para una granuja, que es lo que soy yo. Me toma como soy, no trata de cambiarme. Este padre es el canal del amor. El encuentro con la jueza, el encuentro con este curita fueron momentos que le ayudaron, tutores de resiliencia que le ayudaron a cambiar el punto de inflexión y considerar que el trauma para él los traumas eran una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. La primera comunión la tomó porque un día tenía hambre y había fila y vio que daban algo, pues así tomó la primera comunión. Y un día tenía hambre también por París y llamó al timbre de una casa que no sabía lo que hacía. Llamó, salió alguien y le dio un abrazo sin decirle quién es usted, qué quiere, buenos días o malos días, ¿no? Sin nada, le dio un abrazo. ¿Y dónde había llamado para que nada más abrir le dieran un abrazo? Pues era una casa para personas con discapacidad, las cuales, sin argumentar racionalmente, tuvo este comportamiento que supuso para él, él pasó, comió y se quedó allí unos días. Este comportamiento de hospitalidad incondicional, sin interrogatorio, sin juicio, sin prejuicio, esta experiencia le marcó. Es interesante esto que estoy diciendo también en este momento, porque uno puede pensar, pues claro, los listos que sean tutores de resiliencia de los tontos, ¿no? Los que están bien, los sanos, de los enfermos, los que no tienen discapacidades muy visibles, de los que visiblemente tienen. Un momento que tutor de resiliencia se puede ser desde la fragilidad, incluso desde la limitación, ¿no? Según cómo uno se mire, según cómo se comporte y según cómo perciba la otra persona, así puede ser uno tutor de resiliencia. Ojalá que con este objetivo redefinamos el destino de nuestra peregrinación. No acompañar solo para celebrar, para mirar un espacio hermoso, que hasta en momentos está bajo sospecha, sino acompañemos a peregrinar al encuentro genuino con Jesús en lo más íntimo de nuestro corazón, para ser así más sanos, más felices, más libres en el manejo de nuestras dificultades, y a esto le demos el calificativo de admirable. La posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad es un verdadero milagro que podemos hacer unos con otros. Muchas gracias por la atención. Tenemos 5 minutos para José Carlos. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. 5 minutos solo. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a José Carlos? Espera, que mientras se prepara yo cuento la anécdota. Creo que sí. Ahora sí. Mientras se prepara la pregunta, aquel conferenciante que estaba acostumbrado, como yo, a dar conferencias, y cuando la moderadora dijo, ahora las preguntas, las presentaron por escrito, y la que coordinaba le pasó una pregunta al conferenciante. ¿Ya está preparada la pregunta? Ánimo. Y el conferenciante la leyó. Idiota. Y añadió, en mi vida de conferenciante me han hecho muchas preguntas. Siempre venía la pregunta sin la firma. Es la primera vez que viene la firma sin la pregunta. Libertad ante la adversidad. Era para preparar la pregunta. Buenas. Bueno, ya que estamos hablando de resiliencia y tenemos aquí las reliquias de Santa Bernardita. Es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando, ¿es así? Sí, tú tienes más autoridad para hablar de esto que yo y por eso lo estás subrayando. Soy menos capaz de hacer conexiones de crecimiento desde la adversidad, desde la pobreza, ¿no? Cómo se puede desarrollar también uno espiritualmente, humanamente, habiendo salido, crecido en un contexto de grandísima adversidad, ¿no? Me lanzas un desafío para que lo estudie. José Luis. Gracias. Además de agradecerte la exposición, que me ha parecido buenísima,
dos pistas. Yo sé que esto no se puede hacer en un minuto, ¿no? Pero me ha parecido importantísimo la figura que has planteado de los tutores, cómo suscitar en nosotros ese sentido, porque somos unos tutores de otros, ¿no? A mí se me venía esa idea de Caín y Abel, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Digo, pues sí, resulta que sí, ¿no? Muchas gracias. ¿Soy yo, acaso, guardián de mi hermano? Y algunos dirán, no te esperes mucho de mí, porque podrá un ciego ayudar a otro ciego, ¿no? No caeremos los dos en la misma fosa y ahora me pidas que encima me sienta responsable del camino del prójimo. Pues claro que soy corresponsable del camino que haga el prójimo, en parte, ¿no? En el sagrado respeto de la libertad del otro, también el camino que haga el otro de convertirse más desgraciado desde el trauma o de crecer también es en parte responsabilidad mía. Por ejemplo, ¿no será muy buena disposición para el acompañamiento como tutores de resiliencia la interpretación de este es el destino o hay que resignarse y Dios nos lo ha mandado? Eso nos ayudará poco. Una cierta sana indignación de vamos a generar vida y vida en abundancia y queremos conseguir el máximo de experiencia biográfica, de salud, de vida y de proceso de morir, como nos decía José Luis esta mañana. En eso nos sentimos corresponsables de no solo cada uno hace lo que quiere. Uno de los mayores argumentos en este momento de debate en relación a posible legislación sobre la eutanasia es este, ¿no? ¿Acaso cada uno es dueño solo de su propia vida y allá cada quien? ¿O yo soy también corresponsable de la tuya y tu vida también es patrimonio colectivo, no solo comunitario en sentido cristiano, sino social? Y eso me obliga a proteger el sustrato de toda forma de valor, que es la vida misma, aunque no sea, según los obispos, no sea el valor absoluto, un valor absoluto, pero es el sustrato de todo valor. ¿Cómo acompañar como tutores de resiliencia? Aprendiendo a manejar la mirada, aprendiendo a regalar estas dos sagradas patenas con las que escuchamos y recogemos, antenas, el cuerpo roto del Señor en la persona que sufre y está a nuestro lado, este sagrado servicio de diaconía, de la escucha activa que tantos han dedicado años para prepararse, haciendo un máster en acompañamiento en duelo y un máster en counseling, para ser tutores cualificados en el acompañamiento a gestionar la fragilidad y la vulnerabilidad. La compasión, que se ha puesto tan de moda, ¿no?, en ciertos contextos, la empatía, no solo se proclaman, sino que además de profundizarse, porque forman parte de nuestro patrimonio, hay que ensayarlas, hay que cultivarlas, hay que supervisar, porque las actitudes tienen una dimensión conductual. ¿Cómo soy yo tutor de resiliencia mientras tú me cuentas tu trauma? Más vale que me prepare, ¿no? Más vale que me deje supervisar, más vale que explore lo que significa genuinamente en nuestra tradición el valor de la hospitalidad compasiva. Los hermanos de San Juan de Dios hicieron un trabajo precioso que yo os envidio con todo el cariño, cuando profundizaron, esto hay que hacerlo también, profundizaron el significado de la hospitalidad, pidiendo también a un filósofo que explorara, no olvidéis la hospitalidad, la frase de San Pablo, título de un libro, y encargaron este servicio para poder equiparnos competentemente a ser hospitalarios, ¿no?, también por este camino de la reflexión, de la investigación y de la profundización, ¿no? Francesc Torralba fue el que hizo esta investigación, ¿no? He dado varias pinceladas así. Muchas gracias, José Luis. Solo una pregunta más, una. No se oye. De la misma manera que, muchas gracias y le felicito por su ponencia, aprovecho, pero que de la misma manera que el lenguaje es mitad del que lo emite y mitad del que lo recibe, ¿no puede suceder lo mismo con las miradas? Claro, claro. Creo que lo estás afirmando más que preguntando, ¿verdad? No, pregunto, Ya. porque precisamente a mí me surge la duda de que yo puedo mirar con ternura, pero o mirar con adversidad o no sé, o con ira incluso, O pero si depende de la otra persona, ¿cómo reciba mi mirada? Sí, sí. El poder de la... Claro, de hecho, sobre todo en el juego de la seducción, ¿no?, de la conquista de uno a otro, pues no es solo cómo te miro, sino te miro para que te sientas mirado, mirada, y así se genere un feeling entre nosotros. Mucho poder está en quien mira
Y mucho poder está en quien se siente mirado. En el fondo saldría el segundo factor protector, que es el significado que le damos a lo que nos pasa. No solo al trauma, sino en este caso a la mirada. Cómo significamos. De hecho, pues eso, te puedo mirar con interés y tú decir, me han mirado con humillación y me ha humillado. Y esto es tu modo de significar lo que en realidad no tenía ese mensaje. Claro que esto nos hace pensar que no tenemos solo el poder de ser tutores, desplegar un arsenal de recursos, sino también están los recursos que el otro tiene y cómo los recibe, ¿no? La importancia de personalizar, ¿no? Hay personas que les gustará más ser mirados de una determinada manera y otros, no me olvido nunca, fíjate, me viene ahora en la mente que no lo suelo recordar mucho, pero una vez, voy a decir una palabra pero en italiano y no se va a entender, una palabrota pero en italiano y no se va a entender. Recuerdo haber acompañado a algunos enfermos de SIDA en Italia mientras yo hacía práctica y estudiaba en Roma la licenciatura y el doctorado en Pastoral de la Salud. Y una vez estaba acompañando a un chico enfermo de SIDA y falleció estando yo esa tarde en la planta. Y llegó su madre. Y después de un rato en la habitación con el cadáver, nos sentamos en la escalera a esperar que viniera el resto de la familia, ¿no? Y creo yo que le regalé una mirada compasiva, sentados en la escalera del hospital y el cadáver en la habitación, mientras llegaba alguien más de la familia. Hubo un momento, esta es una experiencia también constructiva, en que me dijo, ¿qué cazzo guardi? Que en español sería, ¿qué coño miras? Algo feo, ¿no? Algo que suene mal al oído. En lugar de, pues mira qué pasó. Ya ves, qué experiencia pastoral. Que en vez de mi mirada querer ser